Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Esto Recién Empieza. Hoy tenemos un programa con mucho contenido. Vamos a hablar obviamente de los datos de inflación que se conocieron hoy y dónde pega un poco más y qué es lo que viene en pos de la inflación. Está Estefanía Pozo, está Fero Soriano. Vamos a hablar del debate, de lo que dijo Macri, de uno de los temas que menos se habló, que tiene que ver con el narcotráfico y también dónde está parada la Argentina, y con Anita. Bueno, esa parte del debate que está atrás de Macri. Hoy ya lo vieron, Macri cuando habla es porque le soplan, porque le dicen qué es lo que tiene que decir, y obviamente cuando tuitea, no tuitea él. Lo vamos a charlar con Paula Español, que va a estar acá, economista. Vamos a hablar bien del tema economía, pero también de todos los otros temas de la agenda, con Nicolás Trota, que también ya está en el estudio, y está el humor de Pesqui y los informes de Lautaro Maislin en este programa, en este día que está lleno de tristeza, claramente, para todo este canal y para todo el periodismo en la Argentina y para todos los medios. El tipo más querido por todos falleció y fue el velatorio, estuvimos ahí, y la verdad que queremos que quede mucho de lo que él trataba de contar. Él era fanático de los datos. Hay un dato insoslayable, que es que era muy joven, y eso por eso nos pega mucho a todos, pero aparte algo que tiene que ver con su forma de ser y su forma de contar lo que sabía de economía, que era su especialidad. Todo el periodismo económico está atravesado por la muerte de Sloto, pero lo que tenía es que él era impecable en los datos económicos y era tal vez el mejor técnicamente. Era palabra autorizada, la palabra mayor. Sin embargo, siempre daba lugar a la reflexión, al debate y al escuchar al otro. Ahora lo vamos a repasar, pero siempre era ese su leitmotiv, y acá es donde tratamos también, obviamente, de repasar y de también tener eso como en la idea. Hay que tener reflexión a la hora de tocar todos los temas económicos y también, obviamente, escuchar todas las voces. Este programa está muy atravesado por eso. Quien ideó, quien creó este programa, Esto Recién Empieza, es Claudio Martínez, su productor amigo de toda la vida, y aparte también quien conduce los lunes Desafío. Y también, bueno, en lo personal, hoy lo hablaba con María Martinelli, su productora de radio, con quien yo me junté a los 17 años y me decía: ¿por qué no haces como Sloto, estudiás economía y sos periodista? El otro día me anoté en economía, porque claro, había una forma de contar que es una forma que queremos que quede, ese legado de Sloto, el tipo más querido realmente para mí por todos en los medios, antigrieta total, y con eso, esa forma de ser reflexivo ante las noticias que vemos todos los días. Vamos a ver un informe para repasar lo que fue el legado de Sloto, al menos en este canal. Lo preparó Lautaro Maislin, y también el que se quedó con la edición viéndolo a último momento es Rodo Boros, que es quien me habla en la cucaracha a mí y que le hablaba a Sloto los lunes. También todos muy afectados por la partida de uno de los periodistas más importantes de la Argentina. Amarse es Sloto para nosotros, porque sobre todo para mí, no sé cómo salió, no sé cómo lo pude hacer así. Es un gran mérito. Salió Sloto. casi las dos veces, casi, ¿no? Sí, casi. Sloto, querido, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Gato. Sloto Viazda, Gato, vas a tener que ejercitarlo. Sloto. Cortalo ahí, es más fácil. Gracias por la bienvenida. Bienvenidos, ahora sí, formalmente al primer programa de Desafío 2016, aquí en la pantalla de C5N. Esta es la banda presidencial. La banda presidencial, si ustedes quieren, es un pedazo de tela, pero no tienen idea de lo que pesa esta banda presidencial. El presidente que se coloque esta banda va a recibir un país con una herencia, con cosas buenas, con cosas regulares y con cosas malas. Dentro de la herencia positiva, por ejemplo, va a recibir un país con una altísima cobertura social. De hecho, ayer se votó, y un dato muy importante, se votó por unanimidad en el Congreso la ley de la asignación universal por hijo. Es un país con una elevada cobertura social, es un país con baja desocupación, y es un país, otro dato fundamental, con escaso endeudamiento, luego de las políticas de desendeudamiento de los últimos años. Sin embargo, el que se coloque esta banda va a tener que enfrentar los desafíos del 2016. Va a tener que enfrentar
un país con inflación, un país con elevada pobreza. Desafío 2016 es un programa que quiere averiguar y mostrar cuáles son los principales desafíos que va a enfrentar el próximo presidente, eventualmente vos. Así que la idea de este encuentro es que cuentes cuáles crees que son los principales desafíos con los que te podés encontrar si sos presidente. Te agradezco esta oportunidad porque me parece un tema central, las expectativas que tiene la sociedad de lo que aspiramos a la presidencia en cuanto a cuál va a ser nuestra agenda de trabajo, nuestras prioridades. Mauricio, te voy a plantear, para ir a temas más concretos, 4 o 5 desafíos y quiero que me cuentes cuál crees vos que es el más difícil. Inflación, falta de dólares, escasez de vivienda y déficit energético. Diría que el más simple es inflación y escasez de dólares, porque están juntos. Si la moneda vuelve a sanearse, nadie va a preocuparse por el dólar en Argentina. En la Argentina que viene, el dólar es una moneda extraña a nuestro movimiento diario. Hoy, obviamente, en un país donde tiene estos índices de inflación y un gobierno que los niega, frente a la mentira y al hecho, la gente recurre al ahorro con el dólar. Marcos, gracias por venir. Gracias por la invitación. Supuse, y imagino que supuse bien, que vas a discrepar con el balance que hice estos 90 días. Supusiste bien. Sí, no, claramente tenemos un balance distinto. Muy distinto. Ahora, creo, con el correr del tiempo, que cuando nos juntemos acá en 6 meses, en un año y demás, van a tener que replantear el discurso para decir, la inflación no está tan alta ahora. ¿Y por qué no está tan alta? ¿Estás tan confiado? Absolutamente confiado. Haber recibido a el policía Chocobar, Casa Rosada, ¿fue un error? No, yo creo que no. Lo recibe antes de que se conociera el video. De haber estado al tanto del video, si es que ustedes no estaban al tanto del video, no lo sé, supongo que no, ¿lo hubiera recibido igual? El Ministerio de Seguridad tiene todos los videos del primer día, al igual que el Ministerio de Seguridad de la ciudad y de la provincia, y obviamente había habido una evaluación sobre no solo ese video, sino sobre el conjunto del accionar de ese día, digamos, ¿no? O sea, hay más material, evidentemente, más... O sea, lo conocía el video. Sí, el Ministro de Seguridad estaba al tanto de cómo había sido el desempeño. ¿No te parece, Marcos, que el policía le dispara de espaldas y que ha mentido de alguna manera en la declaración que hizo, que estaba defendiéndose? A mí me parece que es muy difícil analizar una situación por un video así. El crecimiento que ha tenido y la aprobación de la fusión Cablevisión Telecom, Clarín Telecom. Vos hablas de defensa de la competencia, ¿eso avanzó? ¿No pensás que eso conspira contra la igualdad, el libre mercado? O te lo pregunto más directamente, ¿no crees que en estos 2 años Clarín se convirtió en algo aún más poderoso y dominante de lo que era? Primero que falta el dictamen de defensa de la competencia todavía, y eso tiene su institucionalidad, y lo que se aprobó es más la cuestión técnica de la ANACOM, digamos, ¿no? que cumplía las reglas. Segundo, que creo que es interesante cuando uno lo mira desde la perspectiva de construir capital nacional, ¿no? Es un capital nacional, uno de los empleadores más grandes de la Argentina, que acaba de anunciar una inversión de 5.000 millones de dólares para que haya más competencia y más difusión de las herramientas de tecnología que lleguen a todos los lugares del país. Lo que queremos es más competencia, no concentración. Formalmente vamos a jugar con numeritos. Bienvenidos al programa número 40 de Desafío 2019 aquí en la pantalla de C5N en la 5ª temporada. Si dividimos 40 por 2 llegamos a 20 y aunque les parezca mentira faltan nada más que 20 días para las elecciones. Hace poco decía que entre libertad, fraternidad e igualdad se tenía que dar con una palabra, se quedaba con igualdad, eso define mucho de qué lado del mundo se está. Vamos a tratar de continuar con ese legado acá en C5N, igual la rompió siempre en todas partes. Y vamos a empezar con el programa, un programa obviamente muy difícil, donde trajimos un par de cosas para contarles que van a delimitar o que van a, aunque sea condicionar lo que pueda ser la primera parte de un próximo gobierno, porque es lo que está dejando Macri. Macri habló en el debate, vamos a pasar algunas perlitas del debate que seguramente no vieron, pero bueno, lo más fuerte por ahí en términos económicos es la mentira sobre la deuda. Pero más allá de eso, el gobierno está desguazando el Estado, algo que venimos contando hace mucho acá, hace 2 años les conté cómo habían privatizado ARSAT.
También les contamos cómo, por ejemplo, desmembraron la Secretaría de Comercio que tenía a los economistas que miraban por qué hay precios tan altos en la Argentina, que controlaban a las grandes empresas, y en todos los rubros se ve eso, en los medios, en todos lados. Está viéndose algo muy importante y muy catastrófico que puede quedar con YPF. Está desguazándose YPF, y no solamente YPF, sino el futuro de la industria petrolera en la Argentina. Ustedes saben que en los 90 se privatizó y se terminó de tirar por la borda todo lo que tenía que ver con I+D en YPF, que tenía que ver con investigación y desarrollo. Es muy importante para un país tener justamente inversión en investigación y desarrollo para que eso potencie a la industria nacional, para que eso potencie a la economía nacional. Bueno, ahora se está desguazando de nuevo y eso es otra vez volver a reconstruirlo. La Fundación YPF, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con cursos de capacitación para eso fue absolutamente levantado. De hecho, se invirtieron más de 15 millones de pesos en alianzas con fundaciones cercanas al macrismo. Esa plata antes iba para universidades nacionales donde se daban cursos relacionados con la industria petrolera, obviamente, no tenían, los que se dan ahora no tienen nada que ver con eso. Y ni que hablar, todos los funcionarios de YPF que ya empezaron a advertir que van a ser, judicializadas las acciones que tuvieron, como lo que tiene que ver con la inversión, o no inversión en realidad, la contratación de un diputado del PRO de Cambiemos, Fabio Quetaz, que se le pagó $1 millón de pesos por una serie de cursos con una relación con la titular de YPF, Anabel Perrone. Una fundación YPF donde aparte tenía presencia muy importante en los lugares donde hay extracciones, donde hay investigación, se está sacando cada vez más gente en Añelo, en Comodoro. Eso es uno de los problemas que queda en la Argentina. Una Argentina cuya industria fue absolutamente deforestada y cada uno de los equipos que se estaba formando nacionales para justamente que haya más inversión en la Argentina fueron desmembrados. Ahí es uno de los ejes que tiene que ver con potenciar lo nacional, que va a tener que verse si se puede reconstruir rápido, si se quiere reconstruir, yo creo que sí, y hay que ver obviamente cómo se puede hacer. Cada vez que hablaban, los economistas del gobierno remitían a frases muy viejas que tenían que ver con tirar por la borda la industria nacional. Y muchos al principio decían frases que recordaban aquella publicidad, en realidad propaganda, que tenía que ver con destruir absolutamente la industria nacional. Repasarlo simplemente para empezar este programa y así empieza, esto recién empieza. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Con todo lo decían, hasta con la industria textil, una de las más vapuleadas. Bueno, estamos en la mesa ya, Steffi, Fero, Anita, Paula Español, directora consultora Radar, economista, que hace rato que no venía, y Nicolás Trota, rector de la Universidad Metropolitana. Gracias por estar acá. A todos podemos hacer una especie de debate, que hable un minuto y medio cada uno, pero... ¿Se puede usar el dedito? No se puede usar el no, dedito. no podemos usar, sí se puede, claramente. Después vamos a pasar lo que fue la foto que subió hoy Alberto Fernández dando clase y que no estaba usando el dedito. En un rato hablamos de eso. Nico, empiezo con vos. Parte de lo que viene, justamente va a hablar de la reconstrucción del Estado, ¿habrá prioridades o no? Ahora, esos lugares, y le pregunto a Nicolás, que seguramente está pensando mucho, y es uno de los que está pensando cerca del equipo de Alberto Fernández, en ese mediano plazo en la Argentina. El corto plazo es muy urgente. En ese mediano plazo, ¿dónde entran cuestiones como la investigación, el desarrollo, YPF, la educación? ¿Dónde te parece que estamos parados ahí? Nada moldea la sociedad del futuro
lo que nos permite imaginar qué país vamos a tener en 30 años es lo que hagamos hoy en educación y en ciencia y tecnología. Digo, esas son las dos áreas centrales para pensar cómo queremos transformar la realidad del país. Que también son dos áreas que han sufrido fuertes retrocesos en estos 4 años. En términos de inversión, ¿no? Ha sido muy fuerte, en educación más del 30%, en ciencia y tecnología más del 40%. Creo que hay que no solo poner el foco en los procesos de inversión, también hay que ponerlo en la construcción de los consensos necesarios para avanzar en cómo fortalecemos la educación pública, cómo fortalecemos nuestra escuela, cómo generamos el diálogo con toda la comunidad educativa, pero también con la comunidad de la ciencia y la tecnología, ¿no? Donde es un punto central que tenemos que tener claro, que es cómo logramos traccionar al sector privado. Sí, ¿no? sí, En Argentina, sí. inclusive en momentos de fuerte expansión en términos de la priorización de la ciencia y tecnología en el gobierno de Cristina, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que implicó, entre otras cuestiones, que la inversión llegue al casi el 0,7% del PBI anual, que dista mucho de los principales países. Corea invierte más del 4%, Israel invierte más del 4%, pero no vamos a Brasil, invierte el 1,2%. Nosotros hoy estamos en el 0,5%. Y el 80% de ese 0,5% lo invierte el Estado. Si nosotros no logramos traccionar al sector privado para que invierta en procesos de innovación, vamos a seguir atrasados en el contexto internacional. No les di los datos de cuánto dejó de invertir YPF para no aburrir un poco, pero ahora se los repaso bien. De 2015 a 2016 había bajado la inversión de lo que es la empresa de punto 95%. Dijo 30 años. ¿Cuánto vas a tener en 30 años, Fer? No lo quiero saber. No, falta un montón. Paula, ¿coincidís un poco? Esas visiones de mediano plazo son de pensar 30 años. Pero sin dudas, sin dudas. Además creo que es importante lo que está remarcando Nico, porque digamos, pasando de ciencia y tecnología a innovación productiva, que es un poco el espíritu que hubo en su momento al crear el ministerio, porque se puso la palabra innovación productiva, que tenía que ver con cómo hacemos que el sector privado invierta y cómo hacemos para que la vinculación entre lo que se genera en ciencia y tecnología se traslade al sector productivo y se traslade en particular al sector industrial, que creo que es otro de los debates que nos debemos como sociedad para que no volvamos a tener gobiernos que digan que manden a la industria a lavar los platos, más o menos, si uno quisiera entender, y dijeran la industria, como la propaganda que acabas de pasar, que atrasa, pero tiene que ver con el discurso de la actual gestión del gobierno macrista de pensar que la industria ya fue, que pasó de moda, que la política industrial pasó de moda. Y la verdad que cuando vemos lo que pasa en el mundo, en los últimos 5 años se han fortalecido, digamos, la política industrial de la mano de la innovación y de los cambios tecnológicos que hay. Por supuesto que hoy la política industrial no es la misma que hace 40 años, pero está absolutamente vigente. Entonces me parece que esto tiene que ver, porque además es imposible pensar la política industrial si no se piensa a 10, 20, 30 años. Sí. Igual me parece que Macri está pensando en un plazo un poco más corto. Lo repasamos si quieren y hablamos del debate, porque hoy habló Macri de lo que realmente le preocupa y no tiene que ver con lo que pueda pasar en 30 años ni con la educación, sino con el superclásico. A ver. Lo mismo me pasó con Boquita. Al principio me ganaba Ramón Díaz todos los campeonatos. Mi amigo Ramón ganó 5 campeonatos seguidos. Pero después nosotros ganamos 17. Bien, ahí estaban las preocupaciones de Mauricio Macri. Todo el tiempo lo compara con política. Nicolás, como asesor de la política y demás, ¿te parece que se lo dicen a Macri, le dicen, che, habla de fútbol, en realidad es lo único de lo que le sale a hablar? Porque realmente lo hace todo el tiempo. ¿Le garpará? Yo creo que ahí tiene puesto su pasión, que no es una persona, no, pero que no es una persona, me parece que le interesa mucho la lectura. Digo, hemos sufrido estos 4 años de Macri, que hoy estamos viendo lo peor de un proceso que se está derrumbando, que lo sufrimos todos los argentinos, y esto como el fútbol, ¿no? Siendo a Mauricio Macri. Cuando ganamos, somos todos fabulosos. Ahora, cuando los resultados no acompañan, y hace tiempo que los resultados no acompañan, no a Macri y sus amigos que se han llenado los bolsillos, no acompañan a los argentinos. La tragedia de una pobreza del 38%, una desocupación de más del 12%, ¿no? de una inflación del 56-57%. No hay indicador social o económico positivo en estos 4 años. La destrucción que ha habido Argentina, e inclusive los modelos que nos ponen como norte, como horizonte para nuestro país, son cuestiones que nada se vinculan, porque cuando dicen, bueno, veamos Chile,
Chile es un país mucho más primario que nosotros. Chile es un país inclusive más desigual que el nuestro. Entonces nosotros tenemos que ser artífices del camino que nos tenemos que animar a transitar a partir del 10 de diciembre. Y creo que la sociedad ya eligió, más allá que falta el 27 de octubre, el mensaje del 11 de agosto fue contundente, no solo porque la mitad acompañó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, sino porque 2 de cada 3 argentinos le dijeron no a las políticas de Macri. No voy a profundizar en el tema superclásico porque el martes River Boca, no quiero quemar nada. No sé si hay muchos economistas, estadistas en el mundo que todo el tiempo hablen de fútbol. ¿Vos lo tenés, Steffi, medido? Incluso no en todo el mundo se habla de la manera que se habla de la macroeconomía como se habla en Argentina. Es decir, hacer periodismo económico en otros países del mundo es quizás hablar un poco más de empresas, hablar un poco de cosas chiquitas y no hablar de dólar, de tasa de interés. A este nivel, lo máximo de macroeconomía que se habla en Estados Unidos es la tasa de interés de la Fed. ¿El resto? ¿Cómo lo vieron a Macri en el debate, Paula? ¿Cómo lo viste? Más allá de los datos, de lo que decía Nicolás, su postura, su forma de enfrentar al resto. Bueno, más allá de que yo no soy una lectora de la cuestión corporal, pero para mí son las palabras y no es menor, además de que con cierta incomodidad, porque es muy difícil enfrentar, me imagino, ¿no?, un debate en el cual, como decía Nicolás, todos los indicadores, no hay un indicador que te dé bien, entonces no hay nada que puedas mostrar como gestión. Y además enfrentarse a una situación de debate en la que hace 4 años dijo una cantidad de cosas y eran todas mentiras. Y obviamente, ¿qué sucedió? Esta vez sucedió lo mismo. Entonces pero volvió a mentir sobre cosas que son inauditas, porque realmente, o sea, hablar de otra cosa, pero hablar de deuda. O sea, decir que este gobierno no se endeudó cuando su ex ministro Nicolás Dujovne lo primero que decía era el país estaba desendeudado. Volver aparte, alguna cosa me llamó la atención, que eso sí tiene que ver con lo que hacen siempre, que es hablar de que estábamos aislados del mundo y que solo estábamos relacionados con Venezuela. Una cantinela que ya no tiene sustento. Vamos a repasar vamos a ver los números. Algunas de las cosas a hoy, vamos a repasar lo que tiene que ver con narcotráfico en un rato, y también con economía. Hoy se conoció el dato de inflación altísimo, pero ¿quién ganó el debate? Podemos tratar de repasarlo un poco, porque bueno, no es una cuestión subjetiva solamente acá, con el charlaremos, pero tenemos una respuesta. Yo creo que esa es la respuesta por la cual él se pone a hablar de Boquita. Porque justamente en el debate, según lo que dicen las consultoras, y tenemos muchos datos, justamente no lo ganó. Vamos a empezar a ver algunos de los datos que nos demuestran cómo le fue, sobre todo en las redes sociales, que es el sentimiento. Lo podemos saber a partir del alcance que tenían sus tweets, la gente que lo mencionaba, o a partir de los comentarios si eran positivos, negativos o neutrales, es decir, más bien informativos, que no tenían tanto que ver con el sentimiento de uno. Ahora lo que estamos viendo es a Alberto Fernández, que vemos que el 30% aproximadamente en color verde fueron comentarios positivos, el 45% neutro y 25 aproximadamente negativo. Obviamente esto no es intención de voto, ni mucho menos. No tiene nada que ver. Claro. Es solo la gente cómo iba opinando a raíz de las respuestas que iban dando. Se polarizó más bien, o sea, Mauricio Macri y Alberto Fernández, por eso son los 2 candidatos que vamos a ver. Y ahora vamos a ver a Mauricio Macri, que tiene una particularidad justamente, porque ahora lo estamos viendo y vemos en negativo un 17,5, un 20% positivo y bastante neutro. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice la consultora Reputación Digital de cuáles son los verdaderos datos de Mauricio Macri sin trolls. Y vemos ahí que los números cambian bastante. Positivos son 12,7, 23 aproximadamente negativo y neutral un 65. Es decir, lo que Mauricio Macri bajó en positivo son aproximadamente 8%. Es decir, que había un 8% de comentarios positivos de los trolls. Por eso es un análisis bastante particular y lo que nos dice esta consultora es justamente que no ganó el debate. Tenemos otra plaquita que nos explica que en este caso el ganador por cuestiones de comentarios positivos y de alcance de más fue Alberto Fernández. Mayor repercusión en redes sociales, sentimiento positivo predominante. Hay mucho todavía hay mucho troleaje, que es, para el que no lo sabe, cuando en Twitter de repente un montón de gente, cualquiera de las redes, un montón de gente opina de la misma manera, a veces no es gente, es eso que pasó de caricias significativas con un bot o con un robot que tuiteó de una manera medio extraña. Y eso tiene un responsable. ¿Y tiene un responsable? Eso tiene un responsable que además de la fonoaudióloga que asesoró a Macri, también estaba su asesor de comunicación, que podemos decir que es un poco el responsable de todo esto de la elección no pasó. Vamos a ver un videíto donde él justamente dice que, bueno, que les iba muy bien porque decían que la comunicación era positiva, pero de repente ahora ven que no. Entonces, bueno, de ahí podemos ver que justamente la elección no pasó. Manda el video, Anita, a ver. ¿Vos sentís que la comunicación funcionó? O sea, ¿llegó, consiguieron resultados? Siempre la comunicación pública depende de muchas otras cosas, ¿no? Pero
pero es difícil de medir también qué cosas uno puede conseguir o qué cosas no puede conseguir. Pero hasta hace un año la aprobación del presidente, el resultado de las elecciones de medio término, en general mostraban índices positivos en este sentido. Y en general creo que la narrativa, el gobierno, hacia dónde queríamos ir y qué cosas se querían hacer, los argentinos mostraban más o menos que habían comprado eso y nos estaban dando cierto tiempo para cumplirlo o no cumplirlo, ¿no? Desde el último año y medio, obviamente, eso se complicó. Bueno, él es Hernán Iglesias, que es, como les decía, es el asesor de comunicación de gabinete y, bueno, es un poco, escribió el libro Cambiamos y, bueno, y ahí en alguna de sus frases lo que uno puede descubrir e iniciar el debate es justamente esto de la elección no pasó, esto de hacer a Mauricio Macri el negador, que lo que hizo justamente, entre otras cuestiones, es que pierda el debate del domingo pasado y veremos cómo le va este domingo. Marcos Peña, Iglesias Silvia, claramente no tienen que ver con la mala gestión económica. Es un poco lo que decías, ¿no, Nicolás? En la buena te aplauden y en la mala el discurso o la oratoria están en revisión. Que no se le puede echar la culpa a la comunicación. Lo que hay es una tragedia de las cuestiones de fondo. Digo, vos abrís la heladera, por más que te diga la televisión, o salga más que decir la heladera está llena, vos ves que no está llena. Pero vos sabés también, porque todos en estos años hemos hablado mucho de comunicación y eso. ¿Qué parte tiene la comunicación, el debate, el Boquita que perdió con River, en lo que se está construyendo? No ahora que la pobreza está creciendo un montón, pero en general, en el fino. Uno ve que si estamos en un esquema de paridad, la campaña y la comunicación son los 2, 3, 4 puntos que pueden definir un proceso electoral. Ahora, frente a una tragedia, 15, 20 puntos. Claro. No hay comunicación, no hay Big Data, no hay encuestas, no hay medio de comunicación, no hay timbreo, no hay nada que te resuelva el problema de fondo. Y muchas veces la política le echa la culpa a la comunicación para no hacerse cargo del desastre que está haciendo. Ahora voy con Paula, que también estuvo en gestión, y la comunicación en gestión, ¿no? Porque el gobierno mucho tiempo trató de imponer, hay que decir, con cobertura mediática, con todos los medios a favor, una forma, de nuevo, como era lo de la silla en su momento, de la industria nacional, acá también nos han vendido que el FMI estaba bien, nos han vendido un montón de cosas. ¿Cuánto influye a la hora de gestionar tener una comunicación toda a favor? Yo no sé si a la hora de gestionar, pero yo creo que es importante poder contar la gestión y explicar qué es lo que uno está haciendo. Si se quiere incluso ir al ejemplo de lo que fue en su momento, lo que me tocó en los últimos años, que fue la administración del comercio. En ese momento, teniendo a todos los medios en contra y con ese ataque permanente que había, y además de mentiras, porque era también lo que sucedía, a veces se hacía difícil, porque muchas veces cuando uno después se sentaba y dialogaba con las empresas y les explicaba, nosotros estamos haciendo de esta manera, tiene previsibilidad y demás, y la verdad que muchísimas veces era entendible. O sea, y lo que nos pasaba era no poder romper a veces ese cerco para explicar qué estábamos haciendo y por qué. Dificultaba que sea mejor tomada la política, pero después uno tiene que gestionar, o sea, no se puede comunicar una cosa y que se gestione como se hace ahora. A ver, ¿qué opinás? Estos latiguillos, este sentido común que muchas veces se instalan, ¿no es más fácil cuando es un sentido común o una frase de derecha, por decirlo de alguna manera? Bueno, eso estoy completamente de acuerdo, porque si hay algo, o sea... Gracias, Pablo, la verdad. No, pero es que la derecha tiene cierto... Un comentario muy inteligente. Gracias. No, pero lo que quiero decir es, hay mucho sentido común que se construye desde la derecha. Los mercados funcionan bien, los precios los define el mercado, el Estado no tiene que intervenir porque entorpece. Son todas cuestiones, son sentidos comunes. La industria nacional no es buena porque, por supuesto, Japón hace mejores máquinas. Y eso, digo, entre esa simpleza hay que empezar a explicar, no, mira, sabes, te voy a contar, el Toyota que se hacía en la década del 60 no era muy bueno, lo que pasa es que tardaron unos cuantos años, o la industria coreana no era en la década del 60. Pasa que ahí ya tenés que explicar y dar la vuelta y perdiste. Tenés que empezar a explicar, digo, lo mismo, los mercados, bueno, funcionan, depende, querés que te cuente como, digamos, realmente lo que sucede en la mayoría de los mercados sin intervención del Estado y regulación, se concentran, entonces digo... Así te podría tirar 1000, y creo que esa construcción de consenso es simple, y por supuesto que sobre eso se montan los medios, la derecha y esa idea de no dar lugar a... Anita tiene un video, un audio de los muchachos del Newman. Lo que vas a decir es más inteligente y divertido que lo de los Newman. Mirá que es bastante divertido. Mirá que los chicos de Newman son personas muy inteligentes. Contalo, te estaba preguntando. No, lo que digo es, ese sentido común que se construye también, hay una
consultora Eje de Comunicación que relevó la cantidad de segundos que pasan los distintos economistas en los distintos medios de comunicación y a la cabeza Paula Español. No, ojalá, ninguna mujer economista, obviamente. y son todos varones y muy ortodoxos. Sí. De hecho, Me imagino que se imaginan quién es el que está... sí, Javier Milei, pero en 2017-2018 el que más había estado había sido José Luis Espert. Candidato, bueno, eso mismo le digo, porque aparte iba con esas frases. Un poco eso fáciles. También pasa, ¿no? ¿Qué se escucha sobre economía en los medios de comunicación y si tenés tanta cantidad de... Bueno, lo que no somos de derecha podríamos tener un poquito más de show, ¿no? Sí, total, le podríamos decir un poquito. Claro que ¿Nos vamos a divertir un poquito, Anita? Lo que pasa es esto, la gente me da un poco de cosa, pero es real, está circulando. Mauricio Macri ya no solo necesita la ayuda de sus asesores de comunicación, de la fonoaudióloga, sino que ahora sumaron a una tercera persona muy importante para pedir la ayuda y se trata de Dios. Vamos a ver el mensaje que está circulando entre los compañeros del No, ¿qué es esto? No. Bueno, está un poco chico, pero hola a todos. Como saben, el domingo canonizaron al cardenal Newman. Sí. Yo no estoy en el momento más activo de mi práctica. Para que me perdí. Para que te lo leo yo un poquito y hagamos párrafo y párrafo. Yo no estoy en el momento más activo de mi práctica religiosa, dice uno que fue al Newman. Claro. Pero mi vieja, que está re en tema, me dice que los santos recién canonizados consiguen muchos favores. Creo que es muy oportuno el momento para pedirle que le dé una mano a su ex alumno, Mauricio Macri, y de paso le da una mano al país. Estamos poniendo el cuerpo y todo el resto los que estamos en campaña. Pero una manito de arriba no vendría nada mal, che. El que quiera pedirle al nuevo santo cardenal Newman que le dé una mano a Mauricio para que este cambio que con algunos errores y muchísimos aciertos está haciendo para Argentina, seguro que suma. Si alguien del grupo está con los Fernández, porfa, que no pida nada, porque la idea fue nuestra. Que no rece. Bueno, tiene humor. Y de paso, no dejen de hablar y convencer que hashtag si se puede, la damos vueltas, Mauricio la da vuelta, y si el cardenal Newman ayuda, mucho mejor. Quedan 10 días y a no aflojar que trae gana. O sea, un try, en vez de un gol, un try. Claro, es un equipo la verdad que uno quiere no estereotipar todo el tiempo, pero aplican a No, pero eso, yo entre esto como Padre y... Nuestro. Claro, entre esto que mostró Anita y la... Amarilla Anita igual, límite a la crítica al religioso, sí. Entre esto que muestra Anita y la evocación a Dios que viene haciendo Macri en esta gira, a mí digo, qué contradicción, porque yo me acuerdo de Macri que no sabía persignarse en los Tedeum de hace no muchos años. Y me parecía por lo menos una cosa auténtica en un país con una tradición católica. Me parecía auténtico que él no se encontrara cómodo. Puede decir que era muy difícil. Y ahora cambió, porque evidentemente necesita la Igual ayuda. perdió en el cardenal Newman, ¿no? Sabemos que perdió. Ganó Vidal y él perdió. No me acordaba ese dato, mira qué datito. Pero vamos a otra parte del debate que, bueno, impacta mucho en la sociedad argentina, impacta mucho en la provincia de Buenos Aires, también en la economía, que como es el tema del narcotráfico, porque Macri decidió meterse ahí y decir barrabasadas, pero aparte mentiras, ¿no? Sí, lo que está haciendo el gobierno con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich básicamente es hacer electoralismo con la idea de la guerra contra el narcotráfico. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Macri en el debate y después lo conversamos. Dale. Cuando llegamos se habían roto las relaciones internacionales necesarias para combatir el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? ¿Que el narcotráfico avanzase de nuestro país? Las retomamos y cooperando con los otros países hemos andado dando una batalla durísima con récord de incautación de droga y detenciones de narcotraficantes. Nosotros tenemos claro que defender la familia argentina es enfrentar el narcotráfico. Mejor que la reta que dijo que estaban en el consumo minorista, ¿no? Ya te voy a mostrar una perlita al final del segmento. Dale. Habla de defender a la familia del narcotráfico cuando la familia no tiene para comer. Ya eso me parece casi cínico, pero además lo que está haciendo el gobierno es una cosa medio hollywoodense en relación con la lucha contra el narcotráfico, que está heredada de la política prohibicionista de Estados Unidos, pero que no se sostiene en la realidad, porque Macri dice más detenciones y más incautaciones, pero eso no significa necesariamente un éxito en la lucha contra el narcotráfico. Básicamente porque las detenciones no son de los grandes narcos, ahora vamos a ver unos números, y el consumo, si miramos las estadísticas oficiales de la Cedronar, el consumo sigue aumentando, aumenta todos los años un poco más. Entonces lo que marca eso es una derrota absoluta en la guerra contra las drogas. Vamos a ver unas estadísticas que hablan de las detenciones que mencionaba Macri, para entender un poco esto que Zaffaroni llama populismo penal, de alguna manera, ¿no? Detenciones policiales por infracción a la ley de drogas en Argentina durante la era Macri, 12.000 en 2015, 13.000 en 2016, Fíjate 18.000. cómo crecieron. Claro.
Y vos decís que esto lo utilizaba... Estas son las detenciones de las fuerzas federales, ¿no? Acá estamos dejando afuera todas las policías de las provincias, solo Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y PSA. Bueno, son 31.000 detenciones. La gran mayoría de esos detenidos están detenidos por delitos menores dentro de la ley de drogas, que son la tenencia simple, la tenencia para consumo y el consumo. O sea, las cárceles están sobrepasadas de personas que tenían sustancias para consumir o pequeños vendedores, pequeños... ¿Te acordás que el miércoles hablamos, el miércoles pasado, de los eslabones bajos de la cadena del narcotráfico? Sí, Nicolás, antes hablabas de la comunicación diferenciada de la gestión. Acá hay mucho de... Bueno, mezclaban muchos datos, también yendo a muchos prejuicios, muy parecido a lo que hablábamos en economía, no sé qué opinas, Paula. Como coincidieron antes, espero que coincidan ahora con lo que... No, mentira. ¿Qué ves ahí en la diferencia en un tema tan sensible como el narcotráfico? Yo creo que Macri en este sentido ya fue, ¿no? Como dice la canción. Estamos en una instancia donde hay que empezar a imaginar el futuro en un tema central como es la lucha contra el crimen organizado en ciertos sectores de nuestra Argentina, que hay complejidades muy profundas, cómo se producen procesos de reformas positivas de las fuerzas de seguridad provinciales, que también tienen mucho para aportar en ese sentido. Creo que también hay que pensar la institucionalización de agencias que puedan enfrentar el problema del crimen organizado asociado también al narcotráfico, una política preventiva vinculado a todo lo que es el consumo de ¿Crees, Nicolás, drogas? que puede una regulación de, por ejemplo, de la sustancia menos dañina como es la marihuana puede mejorar un poco las estadísticas y enfocar la lucha contra el narcotráfico contra los verdaderos mercaderes, digamos, de esta... Yo creo que sí, yo creo que no. La mirada absolutamente punitiva y mucho más con lo que es las detenciones que estamos observando, digo, castigando el consumo no se resuelve el problema. Digo, ahí tiene una política donde haya un cedronar con que pueda desplegar claramente toda una instancia de prevención de las adicciones, de abordaje de los problemas de adicciones que hay en la sociedad y dar estas discusiones de fondo, ¿no? Con los distintos actores sociales, porque hay miradas contrapuestas. Cuando uno habla, ¿no?, con ciertos sectores con fuerte trabajo en el territorio sociales, tiene una mirada que no están a favor de lo que puede ser la legalización y son sectores donde uno tiene mucha afinidad en la mirada de la construcción de una mejor sociedad. Entonces creo que hay que analizar lo que ha pasado en Uruguay, que es un país mucho más pequeño, distinto al nuestro, pero es una experiencia cercana en términos culturales a la Argentina. Yo creo que estas discusiones hay que tenerlas, que es positivo en ese sentido. Pasa que es como decía Pablo un poco con el tema de la economía, ahí como el gobierno todo el tiempo tira preceptos y los instala en materia de seguridad y muchos de los temas que repasamos acá, desandar ese camino es más difícil en la opinión pública. Bueno, es que la demagogia punitiva, la demagogia que la llevamos a cada uno de los sectores, demanda mucha inteligencia para enfrentarlo, ¿no? Porque ¿qué tienen los sectores conservadores que se transforman en reaccionarios? Tienen grandes titulares con soluciones mágicas que lo único que hacen es agravar los problemas. Pero somos contraculturales muchas veces nosotros, no en términos nacionales, sino en lo que es la agenda internacional. Yo siempre repito una frase que dice Mazzucato en un libro que ella tiene que se llama El Estado Emprendedor. Ella dice que creo que resume mucho lo que deberíamos aprender los latinoamericanos. No hagan lo que Estados Unidos dice que hizo. Hagan lo que Estados Unidos hizo. Y hace. En la economía también. No, porque Estados Unidos exporta el liberalismo, ¿no? Cuando uno va a ese país, tiene marcos regulatorios mucho más estrictos que los países sudamericanos que por intentar copiar a alguno de ellos los llamaban casi marxistas. Bueno, acá están... obviamente recibimos un mensaje a esta hora. Siempre nos escriben y sobre todo si hablamos de este tema. Quiere meter bombas en las villas, ¿no? Quiere meter su opinión, la verdad, Fede. Me parece que estuvo bien que lo hayamos contactado para ver qué opinaba Miguel Ángel. A ver qué opina del tema. ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. Miguel Pichetto. Ahora resulta que el presidente es un machirulo. Miren, hay que entender algo. Nosotros nos lavábamos la cabeza con jabón blanco y nada más. En cambio, hoy los pibes usan shampoo, crema enjuague, gel, más jabón, arito. ¿Cómo quieren que no les salga comunista? Vengo escuchando que hay que dinamizar la provincia de Buenos Aires, y en especial la ciudad de Mar del Plata. No, hay que dinamitar la provincia de Buenos Aires, y en especial la ciudad de Mar del Plata. Miren, en otras épocas era una ciudad modelo Mar del Plata.
hasta que los negros, los sindicatos, los bolivianos, los peruanos, coparon todo. Además, esos dos lobos marinos que tienen son mufa. El concepto, digamos, conceptualmente, sería ese. Cambiando de tema, ¿pasaron por Avenida Libertadores en estos días? La gente no puede dejar el auto. Está todo reservado para discapacitados. Hay 1 millón de discapacitados. ¿Qué hubo? Una guerra en el país. Una guerra civil y no me enteré. Miren, si ganamos el 27, vamos a dinamitar los espacios para discapacitados. Un abrazo grande, Darío. Oh, Mike, gracias por mandar el mensaje para cerrar. Me gusta dinamitar a Mike. Sí, sí. No, vos fíjate que cuando el perfil punitivista en relación con las sustancias habla de la droga, le da una tonalidad de persona, de sujeto a la droga, pero la droga no es la culpable de los problemas son de las personas, ¿no? Entonces, hablar del fantasma de la droga es una manera de generalizar y demonizar, digamos, para hacerla simple, simplificar, digamos, y meter todo en la misma bolsa. Hasta ahí lo que fue el debate que tuvo, bueno, mucho dio que hablar, obviamente, esta semana. El domingo es el segundo debate y ya el otro domingo las elecciones, pero hoy el dato preponderante que tiene que ver con la actualidad es la inflación del mes pasado. No estaba bajando la inflación, ¿no, Steffi? No, para nada. 5,9% fue el dato de inflación de septiembre y ya hay algunas consultoras que vienen diciendo que va a acelerarse en el último trimestre, incluso el piso la ven en el 4% aproximadamente. Sí. Ahora, nos pusimos a buscar un poquito en el informe del INDEC para ver qué es lo que subió, ¿no? Bueno, ¿por qué subieron tanto los precios? Obviamente tiene que ver con la devaluación. Y cuando abrís un poco el informe del INDEC, mira la parte de medicamentos. Heavy. Y ahí empezamos a entender de qué manera le pegó a cada uno de los sectores de la sociedad. En el caso de medicamentos subió 12% solamente en septiembre, 12% solamente en septiembre, y en el último año 100%. Paula, hablaban de los jubilados y los celulares. Bueno, acá está el tema para los jubilados, ¿no? El tema de los medicamentos y para todos los que compran también. Sí, los medicamentos y los alimentos, porque en general también los alimentos tienen una suba digamos, en la de la inflación mayor que el índice en general. Pero creo que esto que tiene que ver, o sea, pensar, porque los alimentos, por supuesto los medicamentos más a los jubilados, pero de manera general creo que es la subestimación de los problemas estructurales que tenía Argentina, que tuvo este gobierno desde que llegó. Sí. Una subestimación de los problemas, como una subestimación de la industria y una muy mala lectura de cómo abordarlos, por tener digamos, determinado de estructura teórica y además o sea, no conocer o que no le interese cómo funciona efectivamente la economía argentina. Y creo que la inflación es un reflejo más de eso, de esa incapacidad de leer y de entender cuál es el origen de la inflación. Ahora, ¿y qué es lo que queda? Porque el gobierno, según Nicolás, ya fue. ¿Y qué es lo que queda en términos económicos? Porque el gobierno que viene va a agarrar una economía con inflación también. En términos económicos queda una situación, no quiero no quiero volver a decir pesada herencia, pero sinceramente queda una pesada hipoteca, podemos empezar a decirle. Una pesada hipoteca, uno podría pensar que tiene que ver con el endeudamiento, con el nivel de inestabilidad macroeconómica del piso de inestabilidad que partimos, que es el doble, por lo menos en materia de inflación, del que teníamos en diciembre del 2015, con el problema del endeudamiento y la necesidad de dólares que urge, y además con una demanda también urgente, valga la redundancia, que tiene que ver con la situación alimentaria, de pobreza. Urgente, ahí sí hablas de los próximos meses. Sí, la urgencia, o sea, pero lo que yo creo, porque hay una urgencia clara en materia alimentaria, en materia de precios y en materia de negociación de la deuda. Sí. Eso no tenemos duda. Y de cómo uno sale a rescatar también determinados sectores productivos que están tecleando en este momento. Y esa es la agenda de la urgencia. Lo que no tengo dudas es que esta agenda tiene que ser concomitante, o sea, al mismo tiempo tenemos que encarar lo que es la agenda de mediano y largo plazo, sobre la que hay que generar acuerdos importantes y sostenibles. No podemos volver a decir, no, la industria no es importante y sí los recursos naturales. La miopía en el análisis sectorial que se tiene es un debate del sentido común, de la clase política, de la dirigencia, de todos los actores en general, y creo que ese es el desafío que tenemos a mediano y largo plazo, entendiendo que la urgencia va a estar en que, por supuesto, tenemos el hambre, el nivel de pobreza que estamos viendo y la suba de precios y de tener esta inercia inflacionaria que tenemos hoy. Nicolás, de toda la gente que no votó a Macri,
podemos suponer, igual te lo pregunto, que un gran porcentaje lo critica por la economía. Ahora, ¿vos pensás que coinciden en todos los otros temas por los cuales se lo critica o se lo critica en este canal, por ejemplo, a Macri? Digo, por tema seguridad, por tema de salud. Yo creo que la agenda hoy frente a esta crisis está dominada casi con exclusividad por la economía, ¿no? Y me parece que si uno ve lo que ha sido el desgaste del gobierno y que empezó a florecer en la última instancia los peores resultados de un modelo económico que, si no se exteriorizó con antelación, fue por este enorme proceso de endeudamiento que nosotros veníamos denunciando de un comienzo, que el proceso de endeudamiento era un tubo de oxígeno que intentaba sostener a un modelo que se derrumbaba, pero que al final era inexorable, porque el neoliberalismo fracasa. La única duda que uno tiene es cuánto tarda en manifestarse la crueldad de su fracaso. Sí, el neoliberalismo siempre pasa eso, pero estos pidieron mucha deuda. Pedir 150.000 millones de dólares y estrolarse así es como... Y fracasó en tiempo récord, sí, ¿no? rápido. 4 años. Como pedir 20 lucas para hacer una chocotorta y que te salga mal. Bueno, ahí está Lu, que le gustó esa... No, me tengo que ir al corte igual, perdón. Pero tenés la última palabra, así cortito. Argentina tenía enormes desafíos en el 2015. Eligieron los peores caminos. Bien. Claramente. Sí, Paula, una última... Bueno, teníamos grandes desafíos, hoy tenemos el doble de desafíos y la mitad de las libertades en materia de herramientas de política económica para enfrentarlas, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Paula Español, Nicolás Trota, gracias por haber venido. Nos vamos a un corte, ahí miro a la vuelta el mensaje de Mauricio, que siempre llama a esta hora, y lo que dice Axel Kicillof sobre el cantante del momento, sobre vos. Ahí venimos.